Desde que estaba haciendo el guión, lo vi venir. Dije, esto no lo voy a terminar en un solo video, pero lo bueno es que puedo hacer 2 videos y nadie me puede detener. Si te acuerdas, el video de la semana pasada hablábamos de cómo hacer exégesis, que es la exégesis, interpretar, analizar un texto bíblico. Hay que tener en cuenta, primero, que necesitamos al Espíritu Santo, leer, meditar varias veces, si es necesario, el texto bíblico, leer un poquito antes, un poquito después, tener en cuenta el contexto y ver todo a la luz de la resurrección, a la luz de la Pascua y como una unidad, toda la escritura como una unidad. Hablábamos de la parábola del buen samaritano. En el video de hoy vamos a ir tomando frase por frase y vamos a ir meditándola, sacándole jugo. Y si me preguntas, como que lo más rico de leer la palabra de Dios es aterrizarla a mi vida, porque la misma palabra nos va a decir, es viva y eficaz, penetra hasta lo más profundo del alma. Vamos a dejar el día de hoy que la parábola del buen samaritano nos penetre a lo más profundo del alma. La parábola la vamos a encontrar en Lucas, es una palabra exclusiva de este evangelista, no está en ninguno de los otros 3, Lucas 10, 29, 36. Nos fuimos un poquito antes y en el versículo 25 hay un diálogo entre Jesús y un maestro de la ley, en el que un maestro de la ley le pregunta, a ver Jesús, tú que eres tan bueno y tú que te predicas y todo lo demás, dime, ¿cuál es el mandamiento más importante de los 613 que tenemos? Y le dice Jesús, a ver, tú que te sabes la ley de memoria, dime cuál es el más importante. Y ya le va a contestar el maestro, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús, yo creo que poco le faltó para aplaudir. Bien, sí lo sabes, entonces, ¿para qué preguntas? Y así va a arrancar la parábola. Y él, el maestro de la ley, queriendo justificarse, le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Para contestar, ¿quién es el prójimo? Si mi amigo, mi vecino, mi pariente, mi compatriota, no sabemos, entonces Jesús se arranca con esta parábola del buen samaritano. De hecho, el maestro de la ley probablemente, muy probablemente, se sabía esta cita bíblica, está en Levítico 19. No andes difamando entre los tuyos, no demandes contra la vida de tu prójimo, yo Yahvé. No odies en tu corazón a tu hermano, pero corrige a tu prójimo, para que no cargues con un pecado por su causa. Pero, menciona la palabra prójimo, de hecho lo hace 2 veces, pero no queda claro quién es el prójimo. Y en esto se está justificando el maestro de la ley, la verdad. A lo mejor dice, pues nomás mi familia y ya. Y Jesús dice, no, agárrese. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. ¿Por qué se habla que baja? Porque Jerusalén está en un monte, aproximadamente a 740 metros sobre el nivel del mar. Jericó está hacia unos, ¿qué les gusta? 27, 28 kilómetros de distancia, pero 350 metros debajo del nivel del mar. La distancia no era tan larga, el problema era la altura. Estás hablando que te estás moviendo 1000 kilómetros en cuestión de altura. Muy probablemente este hombre era judío, porque venía de Jerusalén. ¿Se nos dice? No. ¿Lo asumimos? Sí. Cayó en manos de salteadores que después de quitarle la ropa y darle una paliza, se fueron dejándole medio muerto. Este paso entre Jerusalén y Jericó era famoso, por lo mismo que estaba tan empinada la situación, es desierto, pero no te imagines un desierto así como de muchísima arena, como lo pintan en las caricaturas, sino más bien un desierto rocoso. Se vuelve complicado pasar por ahí y aparte que es peligroso por el suelo en sí mismo, era muy fácil que hubiera ladrones, porque no hay gente, porque nadie quiere pasar por ahí, porque está horrible.
Probablemente este hombre era algún comerciante que iba de una ciudad a otra. No, tampoco lo dice, no lo sabemos. Pero siendo realistas, por algo se les antojó a estos salteadores asaltarlo. No van a asaltar a cualquier hijo de vecino que no trae nada encima. Muy probablemente busca defenderse, o sea, su instinto va a ser defenderse, porque, no sé, aquí estamos en el plano de la imaginación. Esto es, imaginándote la escena, a mí me ayuda mucho a meditar los textos bíblicos, como viajar un poco en el tiempo o meterme en la situación. Pero piensa, si vienen y te asaltan y les dices, aquí está todo, pues alguna de esas, si lo que quieren, nada más son tus cosas, pues te dejan en paz y ya, desnudo lo que quieras, pero en paz. Dice que le dieron una paliza al grado de dejarlo medio muerto. Entonces, nos lleva a pensar que este hombre se quiso defender, era valiente, quería cuidar sus cosas, le interesaba lo que llevaba, probablemente había trabajado muy duro por ello y de un día para otro se lo quitan. Y no solo sus bienes materiales, sino su salud, lo dejan medio muerto y le quitan todo. El hecho de que lo dejen desnudo, la ropa, no puedo decir que es una parte de ti porque pues, si me quitas la playera no me duele. Pero sí, digamos que nos identifica. Por ejemplo, yo al traer esto, pues sabes que formo parte de Razonando Mi Fe y que ese es mi canal, tiene el mismo logo. Si ves a alguien con bata, pues es alguien en el ramo de la medicina. Si ves a alguien de azul, de hecho, en mi infancia a los tránsitos les llamaban tamarindos, no sé si todavía, porque tienen un traje cafecito como color de la fruta del tamarindo. Entonces, la ropa es como parte de tu esencia, parte de tu personalidad, parte de tu ser. Le quitan todo lo que traía cargando y lo que traía puesto. Así de, no quiero decir salvajes, pero digamos avariciosos, se pusieron estos ladrones. ¿Cuántos eran? ¿De dónde eran? ¿Cuál era su objetivo? ¿Qué hicieron después? No sabemos. El punto es que lo dejaron medio muerto, parecía un cadáver. Probablemente su respiración era muy corta, tenía muchas heridas, estaba desangrando, no sabemos, pero la situación estuvo bastante fea. Y luego dice, casualmente pasaba por ahí. Mira qué barbaridad. Nosotros tenemos en nuestro vocabulario eso, la casualidad. Mira qué casualidad que te encontré, qué casualidad que pasó esto. Pues sí, a veces son cosas como muy aleatorias, pero Dios se vale de las casualidades. Seguramente has escuchado a más de un católico decir, no es una casualidad, no es una coincidencia, es una diosidencia. A mí una vez un sacerdote me corrigió y me dijo, es que no es diosidencia, es providencia. Que yo digo que es lo mismo, es el actuar de Dios en cada paso que damos. Dios está al pendiente y se vale de ciertas circunstancias aleatorias para mostrar su amor, para retarnos a darnos a nosotros, dar ese amor que Él nos da primero. Y dice que bajaba un sacerdote. Entonces, una vez más, viene de Jerusalén a Jericó, por eso habla de que bajaba, no era que hubiera unas escaleras, hubiera un edificio. Y al verle, dio un rodeo. Ok. Primero, ¿quiénes sean los sacerdotes? Por eso la importancia del contexto. Los sacerdotes eran los que ofrecían los sacrificios. A diferencia de los sacerdotes en nuestros días, que tú vas a una capilla, una parroquia, una basílica, una catedral y encuentras padres que confiesan, que celebran misa, y no importa en qué parte del mundo estés, si hay una comunidad católica, hay un sacerdote que va y administra los sacramentos. Para los judíos no funciona así. Los sacerdotes sí hacen el sacrificio de los corderitos, de los pichones, del incienso, del que tú me digas, pero solo en el templo, no en la sinagoga. La sinagoga vendría siendo el equivalente o parecido para nosotros como nuestros grupos de la parroquia, cuando vas a estudiar la Biblia, que vas al grupo de esposas, que vas al grupo de jóvenes, bueno, algo más así es la sinagoga. Van, leían un rollo de la ley o de los profetas, lo comentaban, etc. Pero sacrificios
este tipo de rituales solo en el templo. Y había muchos sacerdotes para solo un templo. Entonces, ¿qué pasaba? Se organizaban en grupos y dentro de ese grupo se echaban suertes a ver a quién le tocaba dar este sacrificio. De hecho, si nos vamos al primer capítulo de Lucas, cuando el arcángel Gabriel habla con Zacarías y le avisa que va a nacer Juan el Bautista, Zacarías está adentro del templo haciendo el sacrificio del incienso, porque él era un sacerdote y le tocaba. Ok, se cierra este paréntesis. Muy probablemente este sacerdote ya había pasado su turno, el turno de su grupo, de estar en Jerusalén y va de camino a su casa. Porque, pues todos lo sabemos, vivir en ciudades cosmopolitas, capitales, suele ser más caro que vivir en los alrededores. Entonces los sacerdotes iban a Jerusalén, estaban ahí el tiempo que les tocaba estar y vivían la mayor parte del tiempo en ciudades cercanas, pero no tan caras. Entonces, lo más probable es que este sacerdote esté pasando eso, esté regresando de sus labores en el templo. Lo ve. Normalmente, por los ojos conocemos el mundo. Vemos y eso nos lleva a hacer cosas. A lo largo de los evangelios vamos a ver que la mirada de Jesús es penetrante. Jesús ve al joven rico, ve a Pedro, ve a los apóstoles, ve a Mateo, le dice, sígueme. La mirada de Jesús es potente. Y nuestras miradas también dicen muchas cosas. Si estamos contentos, si estamos enojados, si estamos frustrados. Y nos permiten conocer el mundo. Este hombre ve. Pero ¿qué tipo de mirada? Se vuelve una mirada indiferente y un poco puritana, o un muy puritana. ¿Por qué? La sangre es sinónimo de vida. El que te desangres te quita vida. Y un cadáver era algo impuro. Si una persona toca un cadáver, queda impuro. Este es un sacerdote, es un hombre de Dios, se dedica al culto. El tocar la sangre lo hace impuro. Esto no me lo estoy inventando yo. Viene en la Torá o en la ley, específicamente en el libro de Números, que nos va a decir: manda a los israelitas que echen del campamento a los leprosos, a los que padecen flujo y a los impuros por contacto con cadáver. Los has de echar, sean hombres y mujeres. Los echarás fuera del campamento para que no contaminen el campamento donde yo habito en medio de ellos. Quien toca un cadáver o toca la sangre queda impuro. Entonces, a lo mejor el sacerdote no vio que seguía vivo. No sabemos. Pero el punto es que lo ve y dice, yo no voy a quedar impuro y me voy. Le saco la vuelta. ¿Cuántas veces normalizamos tanto la desgracia a nuestro alrededor que le sacamos la vuelta? O ponemos pretextos, es que para qué ayudo si nada de lo mismo y es que no sé qué. Y nos hacemos cuentos a nuestra cabeza, no ejecutamos y seguimos nuestro camino. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y le dio un rodeo. ¿Quiénes eran los levitas? Hablemos primero de Leví. Leví es uno de los hijos de Israel, o Jacob, que es el mismo. Y de la tribu de Leví, es decir, de los descendientes de Leví, nacían los sacerdotes. Tú, si eras de la tribu de Judá, de Rubén, de Benjamín, no podías aspirar a ser sacerdote. Solo los de la tribu de Leví. Pero no todos los de la tribu de Leví eran sacerdotes. Tú podías dedicarte a otra cosa. Los levitas vendrían siendo como los acólitos, porque no eran sacerdotes, pero sí ayudaban en las cosas del templo. Entonces, pues yo lo relaciono así. Y también tenían muy claro este tipo de leyes de pureza para los rituales. No podían ellos quedar impuros porque entonces no podían entrar al templo, no podían hacer su trabajo como levitas, como acólitos. Y después va a decir, pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él. ¿El samaritano qué tenía que hacer ahí? ¿Quién sabe? Porque recordemos que el territorio de Palestina se dividía en 3 grandes regiones. Al norte estaba Galilea, que es donde, por ejemplo, Jesús pasó la mayor parte de su vida. A la mitad, en el centro, estaba Samaria y al sur estaba Judea. En Judea está la capital, Jerusalén.
Entonces, digamos que en Judea van a ser los más puritanos, los más cumplidores de la ley, porque son los que tienen el templo ahí cerquita, ahí están en esa región todos los sacerdotes, los estudiosos van a estar, las mejores universidades para la Biblia van a estar en Jerusalén, etc. Entonces, los judíos, en especial los del sur, y los samaritanos no se tragan. Recordemos cuando Jesús viene de Galilea a Judea, tiene que pasar por Samaria, le da sed, se sienta al lado de un pozo y le dice a una mujer samaritana, dame de beber, ayúdame, saca agua y compárteme. Y la samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me dices a mí que te dé agua? Y aquí era doble, porque judíos y samaritanos no se hablan, porque los samaritanos decían, es que qué necesidad de ir al templo de Jerusalén, si Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Entonces los judíos eran así de, ¿por qué dices semejante herejía? Si Dios habita en su templo, Él nos pidió que lo construyéramos. Era un pique bastante fuerte. Y aparte, ella era mujer. Entonces lo que hace Jesús aquí es demasiado extremo, porque es al doble y redoble. Mujer y samaritana. El hecho de que aquí Jesús decida en la parábola, porque recordemos que una parábola es un cuento, no es algo real, pero que sí nos va a dejar una enseñanza, pone a un sacerdote, a un levita y a un samaritano. Uno pudiera pensar, ¿y por qué no puso a un judío promedio? Porque quiere como exagerar, como realmente no importa si de dónde eres, tu color de piel, el amor al prójimo tiene que dictar tu vida. Por eso Jesús, decide que quien sí lo va a ayudar es un samaritano. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Quién sabe? Porque dijimos, él vivía más al norte, de paseo, visitando a un amigo, curioseando, no sabemos, pero él pasaba por ahí. Y dice, llegó junto a él. A diferencia de los otros, que lo ven y le sacan la vuelta. No va a decir que lo ve, pero pues por algo. No es como que, ay, lo patea sin querer. No, lo ve y llega, se le acerca. El salir al encuentro de la necesidad del otro. Y ahora sí dice, al verlo, tuvo compasión. La compasión no es esta lástima de decir, ay, pobre criatura, bueno, qué barbaridad, e irnos. No, es este amor que está así como en la panza, digo yo, en las entrañas, este amor que no se piensa y simplemente actúa. Lo ve y dice, es que no lo puedo dejar aquí. No le preguntó de dónde era, ni si él odiaba a los samaritanos, no, le valió. Lo vio, tiene compasión y decide actuar y hacer algo al respecto. Y un dato curioso es, entre más compasivos somos, es decir, entre más compasión tenemos, más humanos somos. Vamos más acorde a nuestra naturaleza. Piensa, por ejemplo, en alguien que digas, es que esta persona es muy inhumana. Cuando alguien es inhumano, suele ser grosero, despectivo, estar enojado todo el tiempo, despreciar a los demás. Entonces, ¿qué nos hace humanos? Cuando alguien es muy humano, es cercano, ayuda, es amoroso. Entonces, entre más compasivos somos, vamos más acorde a nuestra naturaleza, a ser humanos. Aquí el samaritano es humano. Y dice que se acerca, venda sus heridas, echando en ellas aceite y vino. ¿De dónde sacó aceite y vino? Pues era su lonche para el camino. Era lo que tenía, a lo mejor era lo que había comprado para venderlo después. Eran sus cosas. Él no solo da su tiempo, da sus cosas. ¿Y por qué nombra aceite y vino? Porque el vino, el alcohol le va a ayudar a desinfectar. Y el aceite tiene estas propiedades como para adormecer, que no duela tanto como un tipo analgésico en la piel. Y lo va a vendar muy probablemente con su turbante, pues no es como que fuera un enfermero que cargara con vendas. Los orientales en aquel tiempo, en el desierto, con aquel rayo de sol infernal, pues se tenían que cubrir. Entonces se quita este turbante que le ayuda a protegerse del sol y decide usarlo como vendaje para curar a este pobre hombre. En el ciclo C, viajando en el tiempo 2000 años, al día de hoy, en misa, el ciclo C, que es cuando leemos al evangelista Lucas, el domingo que se lee esta parábola, el prefacio, es decir,
La oración que se dice justo antes de la consagración va a hablar que, te los voy a leer mejor textual. Hoy se acerca Jesús a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. El aceite y el vino, así como sirven para desinfectar o como analgésico, también serán consuelo y esperanza. Esa desesperación que tuvo que haber sentido este hombre de estar ahí sintiéndose solo, medio muerto, esto ya valió, sentirse apapachado, querido, curado, salvado hasta cierto punto, porque si se quedaba ahí se iba a morir. Y llega el samaritano, se acerca, lo consuela y le da esperanza. Y lo bonito de esto es que si bien yo le puedo decir a Dios, Dios, yo te amo, y eso está muy bien, la forma concreta de demostrar este amor es amando al prójimo. Por eso el mandamiento nos dirá, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, Dios se vale de nosotros para demostrar su amor. Si yo a Dios le demuestro mi amor amándote a ti, tú sientes el amor de Dios a través de mi amor. No sé si logro explicar esta idea. Dios se va a valer de nosotros, se vale del samaritano para demostrarle a este judío que no está solo. Y no es que Jesús quiera denigrar a los sacerdotes, ni mucho menos, simplemente lo vamos a ver en muchas de sus parábolas. A Jesús le gusta exagerar, llevar las situaciones como al extremo. Por eso se va a agarrar a los buenos más buenos y al malo más malo para demostrar su punto, cómo este alejado hace del judío su prójimo. Lo montó en su propia cabalgadura. Si traía alguna carga, iba sobre otro animal. Esto significa que este se fue a pie para que este herido pueda viajar y porque obviamente no se podía trasladar por su propia pierna. Lo lleva a una posada y cuida de él. No se queda nada más en, ay, pobrecito, bueno, te doy una moneda, sino que da un paso más allá. Lo lleva a la posada y pasa toda la noche, porque nos va a decir, al día siguiente habla con el posadero. Entonces está al pendiente, le da de comer, le da agüita, le cambia el vendaje, lo que tenga que hacer para que este judío pueda vivir, literal, vivir para contar esta experiencia. Dice, bueno, más bien decía Santa Teresa de Calcuta, tenemos que dar hasta que duela y después seguir dando. El verdadero servicio es de todo, no nada más de lo que nos sobra. Y finalmente nos dirá, al día siguiente sacó 2 denarios y se las dio al posadero diciendo, cuida de él y si gastas algo más, te lo daré cuando vuelva. Por eso sabemos que iba viajando, porque va de paso. Hace una parada en esta posada para poder ayudar a este hombre, pero va de camino, no sabemos qué tenía que hacer. Un denario era lo que necesitaba una familia para vivir bien. No acá en el lujo, sino como cubrir necesidades básicas. No quiero decir el salario mínimo, porque era un salario mínimo que sí alcanzaba. Una noche en una posada, pues no te va a costar un denario, porque solo es una persona y solo es una noche. Te va a costar un 12avo de denario. O sea, le está dejando 2 denarios, el equivalente a casi un mes de hospedaje. No es tampoco así como que ahí nomás. Le deja el dinero y le deja la encomienda de seguir cuidándolo. Y él dice, no pasa nada, si te hace falta, préstame, pero yo cuando regrese te lo pago. Y aquí me da mucha risa, y más porque no lo había carburado. El papel del posadero. Él no lo vio venir, siento así como el cirineo de que lo vieron, ándale, ayúdale a Jesús con la cruz. Igual aquí el samaritano, oye, fíjate, tengo este problema, me tengo que ir, pero te toca. El amar, el ayudar, el servir no es algo aislado. Nuestra vida es en comunidad, Dios mismo es comunidad. El samaritano le da la oportunidad al posadero de hacer una obra de caridad. Y el posadero seguramente la hizo. Y quiero pensar que la hizo con gusto. No sabemos, pero démosle el beneficio de la duda y digamos que sí. Entonces este amor se va contagiando.
Y termina diciendo Jesús, a ver, maestro de la ley, porque recuerden, ese fue todo el punto de la parábola. ¿Quién fue prójimo? Y el maestro de la ley contesta bien, el que lo ayuda. No le gusta decir que el samaritano, porque todavía está ese como rencor, corajillo, pleito, como quieras, ¿no? Pero reconoce que el que lo hizo bien fue el samaritano. Y de ahí dice Jesús, anda, ve y haz tú lo mismo. Porque el prójimo no se trata de una lista de características, de que si cubres todo este checklist, eres mi prójimo, pero si te falta uno, si no tienes esta palomita, ya no eres mi prójimo y no te tengo que ayudar. Lo que dice Jesús es que nosotros hacemos prójimo a los demás. ¿Qué significa prójimo? Próximo. Claro, mis papás, mis amigos, mis hermanos, mis primos, mi familia, mis compañeros de trabajo, pero también aquellas personas que se nos topan una vez en la vida o recurrentemente. Quien necesite amor, hay que dárselo. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y nos invita a compartir ese amor, porque a través de nosotros Él demuestra su amor y porque nosotros, a través del amor al prójimo, le demostramos su amor a Dios. Ok, para que des una probadita, un poco, de lo que es hacer exégesis. El día de hoy yo me agarré de este texto, de esta parábola, que me gusta mucho, pero te invito a que agarres como la misma lógica y que tú hagas exégesis. Te recomiendo en serio que empieces por los evangelios. Muy probablemente Marcos es el más sencillo de digerir. Y agárrate así. Esta fue una parábola, puede ser algo más chiquito, puede ser una parábola igual grande. Y así, línea por línea, ve desmenuzando toda la riqueza que Dios nos dice cada día a través de su palabra. Esto fue todo por hoy. Estuviste en Razonando mi Fe. Y recuerda, razona, cree, ama y contempla.